Buen día, mi nombre es Anet Montserrat y el día de hoy les vamos a presentar lo que es el análisis térmico realizado en SolidWorks, específicamente Flow Simulation, en donde estudiamos la transferencia de calor entre una pieza de aluminio fundido y un molde de concreto durante el proceso de colado. Este trabajo es una continuación de nuestro proyecto previo, en donde utilizamos un molde de arena en verde. En este caso estamos sustituyendo el tipo de molde para poder evaluar cómo es que cambia el comportamiento térmico del sistema. Bueno, como se sabe, la fundición es un proceso donde el metal fundido se vierte en un molde frío, por lo tanto, pues la transferencia de calor es un factor fundamental. En el proyecto pasado analizamos lo que es el enfriamiento del aluminio dentro de un molde de arena en verde y pues ahora estamos repitiendo el mismo caso de estudio, pero utilizando un molde de concreto. Esto permite ver cómo distintos tipos de material de molde pueden afectar lo que es la disipación del calor y pues también la respuesta térmica del sistema. Como tal, en resumen, pues en este proyecto se modeló lo que es un sistema de compuesto por una pieza de aluminio fundido y un molde de concreto. Se realizó también una simulación transitoria en Flow Simulation para observar cómo evoluciona lo que es la temperatura de ambos materiales durante un periodo de tiempo. Como objetivo general, pues se analiza lo que es la transferencia de calor entre el aluminio fundido y el molde de concreto mediante Flow Simulation, evaluando lo que es la evolución de la temperatura que presentan ambos cuerpos durante el tiempo de enfriamiento. También se establecieron objetivos generales y pues el primero nos habla sobre modelar en SolidWorks la geometría de la pieza de aluminio con su canal de alimentación y los bloques de molde de concreto, ya sea el molde superior y también el molde inferior. Configurar un estudio de Flow Simulation con pues el análisis justamente dependiente del tiempo, el aire como fluido, la gravedad y la conducción de calor en sólidos. También nos habla sobre definir lo que es una fuente térmica de temperatura constante de 646 grados Celsius aplicada a la pieza de aluminio mediante Volume Source. También registrar lo que es pues mediante Volume Goals, la temperatura promedio del aluminio, el cual es llamado sólido 1 en nuestro análisis térmico, y también del molde de concreto llamado sólido 2 durante los 600 segundos. Y por último tenemos interpretar lo que son las gráficas obtenidas de temperatura y describir el comportamiento térmico del sistema dentro del entorno de simulación. Y pues como hipótesis se plantea que el molde de concreto aumentará su temperatura más lentamente que a comparación con el del molde de arena en verde, esto debido a su mayor capacidad térmica y su menor conductividad. Por lo tanto, pues el concreto se calentará menos y será más despacio durante el periodo simulado. También quisimos incluir un poco de marco teórico. Empezamos con lo que es pues, fundición. Es un proceso donde un metal líquido se vierte en un molde para pues, poder adquirir lo que es la forma al momento de solidificarse. Flujo del metal, esto depende de la viscosidad, de la temperatura y de la geometría de la cavidad. Transferencia de calor, domina lo que es la velocidad de solidificación y afecta la calidad del material final. Y como hicimos un cambio de molde a un molde de concreto, pues queremos hablar también un poco sobre el molde de concreto. Es un material con baja conductividad térmica, alta masa térmica y un comportamiento poco tradicional en fundición de aluminio. Simulación CFD, Flow Simulation, esta permite pues observar lo que es el llenado, gradientes de temperatura y también la disipación térmica en tiempo real. Y pues una comparación con lo que es el molde de arena en verde, pues la arena tiene mejor disipación y suele generar lo que es un enfriamiento más rápido y el concreto suele retener un poco más el calor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cecilia Ruiz y para continuar con la presentación, yo les voy a hablar sobre los componentes. Una disculpa. Bueno, para continuar con la presentación, yo les voy a hablar sobre los componentes, empezando por la placa, el canal de alimentación. Estos, bueno, fueron los mismos que se usaron en el proyecto pasado, el molde superior, así como el molde inferior. Bueno, en cuanto al modelado del sistema, pues se construyó un ensamble con la pieza de aluminio en el centro y los sólidos que funcionan como moldes. En conjunto, pues se cerró en un dominio al aire libre, al aire, generado por Flow Simulation. Esta geometría nos sirvió para asignar los materiales, así como ejecutar la simulación térmica.
Bueno, en cuanto a SolidWorks y Flow Simulation, pues sabemos que SolidWorks nos permite modelar sistemas 3D, así como analizar los fenómenos de flujo y calor mediante Flow Simulation. Bueno, el procedimiento general consiste en crear la geometría, configurar el Studio Wizard. Bueno, antes del Studio Wizard se pueden crear los leads. En este caso no fue necesario, así que procedimos directo al Studio Wizard, que es donde se define el tipo de análisis y los efectos físicos. Después se asignan los materiales a los sólidos y se definen las condiciones iniciales, contornos y las fuentes de calor. Se establecen las metas para medir los parámetros como la temperatura y así ejecutar y revisar las gráficas resultantes. En este proyecto en específico se usaron principalmente conducciones de calor en los sólidos, fuente térmica volumétrica, así como las metas para el monitoreo térmico. En cuanto al flujo de calor y de fluidos, en la simulación se activaron conducción, fluid flow, que es el aire externo, convección natural alrededor del molde y la gravedad. Lo único que se modeló fue únicamente la transferencia térmica, el calor que fluye desde el aluminio hacia el molde, luego el molde al aire por convección natural, y no hubo flujo interno como tal, el aire actuó como un fluido estático que ayuda a disipar el calor. Bueno, en cuanto a la configuración de la simulación en el Wizard, primero se definió el tipo de análisis, que en este caso fue externo, por un tiempo de 600 segundos en intervalos de 10. Se utilizó el aire como fluido y en sólidos se asignó aquí se asignó un solo sólido, que fue el aluminio 6061, pero después se asignaron para los moldes también. Y bueno, para los dos se volvieron a asignar después del Wizard. En cuanto a las condiciones iniciales, pues se dejaron tal y como están, nada más se modificó la temperatura ambiente, que fue de 25 grados centígrados, ya que esta nos las da normalmente en 20 grados centígrados. Y bueno, eso fue todo. Bueno, como ya mencioné, en Time Dependent se usó 600 grados centígrados en intervalos de 10 segundos. Después de esto utilizamos la herramienta de Hart-Zuckers para establecer la temperatura inicial del aluminio, que fue de 646 grados centígrados. Y después definimos los materiales, como ya mencioné, los materiales en los sólidos para el choque, para el canal de alimentación y la placa fue aluminio 6061, y para los moldes fue cast concrete, que es concreto. Nosotros quisimos usar concreto esta vez, ya que pues nos pareció más apropiado en cuanto a que este ya está definido, ya tiene las propiedades definidas. No quisimos crear esta vez el material, de arena en verde, ya que pues las propiedades no están tan definidas, nosotros las tenemos que implementar, entonces pues ahí puede haber una variación. Sabemos que el molde le va a faltar la humedad que tiene la arena, y que esto ayuda a disipar el calor, pero así quisimos correr la simulación. En cuanto a los resultados, pues tenemos la primera gráfica, que es la del sólido 1, que es el aluminio. Muestra una curva o una línea totalmente horizontal, donde se mantiene en 646 grados todo el tiempo. Esto es correcto porque la temperatura fue impuesta por la herramienta que ya mencioné. En cuanto a la gráfica 2, es la temperatura del molde, el sólido 2, que inicia en 25 grados centígrados y sube hasta aproximadamente 86 grados centígrados en un tiempo de 600 segundos. La pendiente es fuerte al inicio y se suaviza con el tiempo, y refleja cómo se disminuye el gradiente térmico entre el aluminio y el molde. En cuanto al análisis de resultados, pues podemos decir que el aluminio no se enfría porque actúa como una fuente de calor térmica constante. El molde se calienta debido a la conducción desde el aluminio. El aumento es rápido al inicio y más lento después de la reducción del gradiente térmico. El sistema no alcanza el equilibrio térmico después de 600 segundos. Esto porque sabemos que físicamente, o sea, en la vida real, una pieza fundida pues tarda mucho más en solidificarse que en 600 segundos. Entonces, pues, obviamente si corríamos este estudio durante todo ese tiempo iba a tardar muchísimo. Aquí sí que solo lo hicimos durante 600 segundos. Y pues la simulación muestra de manera clara la transferencia de calor desde el cuerpo caliente hacia un molde frío dentro de un ambiente de aire. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues el modelo pieza molde puede analizarse fácilmente mediante estudio térmico dependiente del tiempo. La temperatura fija del aluminio produce una curva constante en 646 grados centígrados. El molde se calienta de 25 hasta los 80 grados centígrados en los primeros 600 segundos.
no hay equilibrio térmico en el intervalo analizado, como ya lo mencioné anteriormente. La simulación logra visualizar y cuantificar el calentamiento del molde por un sólido a temperatura alta. Y pues SolidWorks pues, nos ayudó a facilitar este análisis sin necesidad de un ensayo físico. Estas son nuestras referencias y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.